papas y dogmas, ¿verdad? Contradiciéndose unos a los otros, que parece más un guión de telenovela que una institución espiritual llamada iglesia. ¿Sabías que en un punto de la historia había inclusive 3 papas al mismo tiempo? 3, pero ahí no te preocupes, el Vaticano dirá que para todo tiene una explicación. Y así, con toda seguridad, estos católicos van a tratar de explicar esta falsa enseñanza de que todos son hijos de Dios. Ahora bien, ¿recuerdas las cruzadas y esas encantadoras expediciones militares para defender la Tierra Santa? Si tú no eras católico, te llamaban herejes y te quemaban en la hoguera. Pero hoy en día el Vaticano dice que todos somos hijos de Dios. ¿Te huele a hipocresía o solo soy yo? Y hablando de hipocresía, si te está gustando el video, no olvides darle like. Porque bueno, si te gusta el video, no le das like. No es hipocresía, pero es como un doble discurso. No somos católicos. Así que por favor, dale duro al botón del like. Pero déjame llevarte un poco más cerca de nuestro tiempo. Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco, 3 papas, 3 discursos diferentes. Mientras que uno intentó ser un rockstar religioso, el peregrino, el otro decidió ser más académico, el gran teólogo, en caso de Benedicto. Es decir, el rockstar fue Juan Pablo II, el académico intelectual fue Benedicto, y el tercero, bueno, ni siquiera él parece saber qué quiere. ¿Algunas veces has visto tal espectáculo de indecisión? Es como un niño en una tienda de dulces que no puede elegir entre la menta y el chicle. Él mismo se ha parado en un discurso y dijo, ya le he dicho, bueno, no sé lo que voy a decir, yo creo que es una insensatez. Tal vez es una herejía, ok, pero vivimos un ecumenismo de sangre. No sé dónde se inventó esto. Ahora el punto ágido de toda esta cucharada es que si eres católico debes de creer en la infalibilidad de la iglesia. La tradición católica, como se llena la boca neciamente de decir el Santiago Alarcón, que las confusiones vienen por la sola escritura, cuando todas las confusiones vienen por la tradición, porque de las diferentes tradiciones es que nacen los lemas de las herejías y donde nace toda la confusión, no es en la escritura, donde nace toda la confusión es en la tradición. Hay una tradición griega, hay una tradición latina, hay una tradición asiática, hay una tradición africana, hay una tradición de todo orden. Y aquí donde es que comienza todo este aparato de confusión que se llama el catolicismo romano. Oh, sí. Si el Papa puede equivocarse, cuando habla es cátedra, y el Papa muchas veces, ¿verdad? Aunque no es el punto de hablar, es cátedra, el Papa ha hablado en base a lo que la tradición católica dice. Y si esa tradición católica es palabra de Dios, tampoco puede equivocarse. Y la tradición católica a lo largo de los siglos ha quemado a las personas que no son católicos. La pregunta que le tenemos que hacer a todo católico es, ¿la Iglesia Católica se dedicaba a quemar hijos de Dios? Y si la Iglesia Católica se dedicaba a quemar hijos de Dios, ¿esa iglesia puede llamarse Iglesia de Dios? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque el propio Señor Jesús le decía a los fariseos que eran hijos de Satanás porque ellos eran homicidas. Hay que poner esto bien en contexto, ¿eh? Esto es una lección a todo católico que está viendo este video, con todo respeto. Yo respeto al catolicismo en cuanto a sus creyentes. Yo no respeto al catolicismo en cuanto a su jerarquía. Tienen un doble discurso, un doble moral, una doble moral, es una hipocresía apoteósica. Si la Iglesia Católica estaba quemando hijos de Dios, entonces la Iglesia Católica estaba quemando como homicida. Y ningún homicida puede heredar el reino de Dios, así que la Iglesia Católica enteramente está condenada.
Y hablo, por supuesto, de los que participaron en estas cosas y de los que creen que estas tradiciones son de alguna forma loables, son correctas o inspiradas por Dios. Es increíble cómo ahora el catolicismo trata de defender que antes se equivocó. Es increíble cómo el Papa Francisco le dice a los que él llama infiltrados dentro de la Iglesia Católica, que son aquellos que siguen creyendo que todo el que no es católico es un hereje y se va al infierno, que son infiltrados. El Papa Francisco está tratando de afirmar que la Iglesia Católica antes de Juan Pablo II o antes del Concilio Vaticano II, creo que era Pablo VI el que estaba ahí, no me recuerdo bien, eran espías. ¿Cómo confundir tanto a la humanidad y salir impune? ¿Cómo confundir tanto al católico y salir impune? Y no olvidemos del Concilio Vaticano II, ese adorable intento de modernizar una institución vetusca que aún tiene ecos de la Edad Media. Resultados: más confusión, más inconsistencia y ahora un Vaticano que parece estar más interesado en ser políticamente correcto que ser teológicamente sólido. Porque es una aberración teológica. Porque nosotros los evangélicos siempre hemos creído en lo mismo. El que no es evangélico sabemos para dónde va, a no ser salvos excepciones, ¿verdad? Porque Dios hace excepciones en el Antiguo Testamento, hizo excepciones de hombres que no pertenecían al pueblo de Israel. Así que, por lo tanto, sí hay excepciones. Pero siempre hemos creído lo mismo. Pero el catolicismo ahora se afana en decir, hey, nosotros estuvimos reverendamente equivocados. Y cuando alguien trata de apoyar lo que ellos hasta hicieron, el catolicismo les dice infiltrado. El Papa Francisco le dice infiltrado. Le dice infiltrado a todos los que trabajaron en el Santo Oficio, a todos los que quemaron personas, a todos los que persiguieron, a todos los que persiguieron a los protestantes, a todos los que, bueno, tantas cosas, inclusive aquí en América Latina, ¿verdad? Persecuciones en México, en todos estos estados de Chiapas, ¿verdad? Tantas persecuciones que hubieron ahí. ¿Cómo es posible que se afaren tanto en hacer ver que estaban equivocados? Esto es algo inverosímil. Vamos a seguir escuchando qué es lo que ellos dicen. Vamos a seguir escuchando qué es lo que ellos dicen. Por eso digo en el título, el Vaticano ha caído, arriba voluntarios católicos a recoger los escombros espirituales, ¿verdad? No escombros sólidos, no escombros de ladrillo, escombros espirituales porque está derrumbado por completo. Cada palabra que dice, lo único que está probando es que fue un homicida que mató hijos de Dios. Imagínense. Vamos a seguir. Entre estas dos posturas, ¿hay una postura media donde se hace distinciones? ¿O tajantemente la Iglesia Católica dice que los no cristianos no son hijos de Dios de ninguna manera, o que todos son hijos de Dios de la misma manera? No sé si se entiende la pregunta. Estos dos que van a responder aquí se están rompiendo la cabeza, porque cuando ellos digan que no los cree de igual manera es falso. Porque al Papa Francisco acoger como salvos a los ateos y a las personas de diferentes religiones budistas, hinduistas, lo está creyendo hijos de Dios de igual manera. Porque un hijo es quien tiene herencia. De la única forma que un hijo no es igual es que no tenga herencia. Si todos mis hijos tienen herencia de mí, eso quiere decir que todos mis hijos son hijos en igual condición, a pesar de que uno se porte más mal que otro. De la única forma que yo podría crear diferentes condiciones entre mis hijos es que mis hijos no heredaren. Y la Iglesia Católica tiene a los ateos y a los impíos heredando el reino de Dios. Heredando el reino de Dios. ¿Cuántos católicos hay están viendo esto? Muchos, yo creo, porque dice Puma Andino, 222 lo están viendo y solamente 53 likes. Yo creo que entonces el que no le ha dado like es católico. Ok, saludo a todos los católicos que no han dado like al video.
Vamos a ver, ahora seguro que suben los likes porque todo el que es evangélico no quiere quedar como católico y comienza entonces a darle like. Bueno, espero que sí, espero que sí. ¿Entendieron bien ese punto? Vamos a seguir. No sé si querés comenzar, Guido. No, para la Iglesia Católica todos somos hijos de Dios. De hecho, ojo, para la Iglesia Católica todos somos hijos de Dios. Miren la cara al hermano Jonathan Ramos. Hermano Jonathan, por favor, sal de ese. Yo creo que estás metido en un agujero. Está bien ser condescendiente, está bien ser respetuoso. Está bien inclusive entender que hay veces que a los católicos se les trata demasiado mal por algunos evangélicos que se pasan de raya. Eso también es cierto. Pero una cosa es respeto y otra cosa es un ecumenismo que no es sano. Son dos cosas completamente diferentes. Absolutamente diferentes. Juan dice bien claro que cuando le dices a alguien bienvenido, te haces cómplice de sus pecados. Y el bienvenido entonces no es tan solo entrar a tu casa. Sabemos que la iglesia estaba en las casas. Es decir, si tienes ecumenismo con los que no traen la doctrina de Cristo, te haces partícipe de sus pecados. Yo no creo que tú quieras ser partícipe de la Inquisición romana y del Santo Oficio. Yo creo que no. Entonces, recapacita, por favor. Está en el mismo Génesis cuando dice, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. O sea, ojo, Jonathan, no tengo nada en tu contra, te considero un hermano, simplemente no estoy de acuerdo con este ecumenismo que me parece que es insano. Yo no te acuso de ninguna herejía, yo no te acuso de ninguna creencia teológica equivocada, porque sé que tú eres protestante hasta ahora, eso es lo que entiendo. Solamente te estoy diciendo que tu práctica ecuménica no es sana. Todos tenemos lo que San Pablo dice, la forma tripartita, alma, espíritu y cuerpo, que era la forma como los judíos dividían al ser humano. Y la redención en Cristo yo considero que es universal, o sea, Jesucristo murió para la redención de toda la humanidad. O sea, redención universal, es decir, universalismo. Una cosa es que Jesús murió por toda la humanidad, lo cual yo creo, y otra cosa es que toda la humanidad es redimida. Porque el problema es que si todos somos hijos, todos somos herederos. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pongamos esto en contexto. Si todos éramos hijos de Dios antes de creer, cuando creímos no se nos dio una potestad, porque esa potestad la tuvimos nosotros desde que fuimos creados por Dios. Desde que Dios nos dio la vida. Por lo tanto, Juan capítulo 1, verso 12, hay que quitarlo de la Biblia, según ellos parece. Porque ¿qué? ¿Doble hijo de Dios? ¿Qué cosa es esto? Ahora, si alguien dice hijo de Dios respecto a la creación, entonces sí estaría correcto. Pero hay que especificar muy bien que en cuanto a la creación. Porque en cuanto a la creación, inclusive el diablo es llamado hijo de Dios. En Job capítulo 1. En cuanto a la creación. Pero este no es el sentido que le da la Iglesia Católica. Y aquí está Guido Rojas dejando claro que ese no es el concepto de hijo de Dios que tiene la Iglesia Católica. No son simple creación, son herederos y son redimidos a tal punto que un ateo va a heredar el reino de los cielos. Cuando la Biblia dice que los incrédulos no heredan el reino de Dios, pero la Iglesia Católica dice que los incrédulos sí heredan el reino de Dios. Y lo heredan a través de la iglesia. ¿Pero acaso Pablo no era la iglesia? ¿Qué clase de tontería esa? A mí me gusta respetar a mis amigos católicos. Inclusive tengo católicos que los considero grandes amigos míos. Y me mido un poco al hablar.
Pero dice el catolicismo que las personas son salvas a través de la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo no pertenecía a la iglesia. ¿Qué cosa era el apóstol Pablo? Gnóstico, ¿qué cosa era? Masón, Rosacruz. ¿Qué cosa era el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo dijo clarísimo que los incrédulos no heredan el reino de Dios. No os engañéis. ¿Por qué al católico le gusta estar engañado? Si el apóstol Pablo, que no era el mequetrefe de Francisco, dijo bien claro, un hombre ungido con un hombre que había ido al tercer cielo, no al cuarto infierno, que es donde bajan los papas. ¿En qué círculo los tenía Dante de Ruggieri? Que alguien me diga ahí en qué círculo estaba el papa que Dante Ruggieri en el infierno de Dante lo ve ahí. Pero no me recuerdo si estaba en el tercero o el cuarto círculo, no me recuerdo bien. Entonces, Juan Pablo, no el Papa, sino Pablo el verdadero, el apóstol, que subió al tercer cielo, no era la iglesia, porque él no sentía que la iglesia podía salvar a ninguna de esa gente. Más bien le decía a la iglesia, no sean tontos, no se engañen, que esa gente se van para el infierno. ¿Está entendiendo? Ahora bien, ¿por qué este cambio radical de discurso? ¿Por qué en una época quemaban supuestos herejes y ahora predican que todos somos hijos de Dios? Queridos hermanos y amigos, no se trata de una simple evolución del pensamiento, se trata de una doble moral que seguramente tiene un propósito siniestro detrás. Un propósito podría ser no perecer, porque la Iglesia Católica va en decadencia cada vez más y sé qué es lo que hacemos. Pues vamos a hacernos amigos de todo el mundo aquí, si no ganas empata. Un propósito que muy bien podría estar relacionado con la agenda global de homogeneizar las creencias, desdibujar las líneas entre bien y el mal, diluir la verdad en un océano de relativismo. Si no me crees, solo tienes que observar cómo el Vaticano es amigo ahora de las naciones y su santa Agenda 2030. Así es, queridos hermanos. El Vaticano ha dejado de ser un foro de alguna forma de un poco de cristianismo maltrecho, que es lo que siempre habían hecho hasta ahora, para convertirse en un club social que se preocupa más por estar por el cambio climático que por la salvación de las almas. Si esto no te da escalofrío, quizás ya estés anestesiado con tanta contradicción. Así que por favor, tómate un poco de café, cómete un sándwich para que te despiertes. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Detente ahora, respira profundo y aprieta ese botón de suscribirse. Pulsa ese botón rojo, por favor, que de alguna forma te dará la potestad de ser hecho parte de esta comunidad. Para hablar en un tono así un poco bíblico. Aunque no es lo mismo, por supuesto, ni se escribe igual. Que no se conforma con ser marioneta de teatros de absurdos. En fin, podríamos hablar tema tras tema. El purgatorio es un lugar, es un estado. Los seres humanos pueden entrar al cielo con pecado, pero con una indulgencia sí entran al cielo, porque con una indulgencia no pasan por el purgatorio. Fíjate qué cosa más grande. Con la sangre de Cristo, con la fe en Cristo Jesús, con la fe en lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, no entran al cielo porque tienen pecados veniales, pero con una indulgencia entran al cielo. Mira qué cosa más grande. ¿Cuánto doble discurso? Es un estado, es un lugar. ¿Qué cosa es? ¿Cuánta flexibilidad teológica, hermanos? El infierno es un estado, es un lugar. ¿Qué cosa es? Porque cuando vemos, ¿verdad? De toda la teología escolástica y todas estas cosas, estos tanto el infierno como el purgatorio eran lugares que hay un valle, lo describían un valle donde estaban las gentes y todas estas cosas. Ahora ya entonces, estos tres últimos papas han dicho que no, ya no es un lugar, ahora es un estado. Pero siempre le pregunto a los católicos, bien. Pero en ese estado del alma, ¿en qué lugar están? Ok. Ya entendemos. Las almas están en el estado de purificación. Entendemos eso.
Pero ¿en qué lugar se están purificando? En su estado. Entonces ahí es donde se quedan sin respuesta. Así que estamos en medio de este mare magnum de contradicciones e inconsistencias que incluso harían sonrojar al más contradictorio político. La Iglesia Católica no solo ha dejado de tener contundencia y coherencia teológica, sino que se ha convertido en una fábrica de confusión teológica. Miren lo que está pasando en el catolicismo. Como primero quemaban a las personas y ahora que todos somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo la Iglesia Católica? Entonces fuimos homicidas porque matamos hijos de Dios y el católico no se da cuenta. Eso sería como un juez que haya mandado a la muerte, a la silla eléctrica, a 4 personas y después venga y diga que sabía que esas 4 personas eran inocentes. Porque espérate, que la Iglesia Católica supuestamente es la guardiana de la verdad, receptora de la tradición apostólica, una cuestión que ni siquiera sabe lo que significa, porque ni siquiera su fe se parece, ni siquiera en un grado a la de los apóstoles. Por lo tanto, tenía que ser, ¿no es acaso el receptáculo de la verdad? El guardián de la fe, el comodín de la justicia divina. Entonces sabían lo que estaban haciendo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Iglesia Católica? Somos homicidas. Hemos matado a hijos de Dios. Hemos matado a personas que igualmente tienen herencia en el reino de los cielos. Habría que ver cuáles papas eran totalmente, parecía una ignorancia aberrante. Sí, aquellos que quemaron personas en las hogueras o estos que dicen que todos somos hijos de Dios. Y después dicen la Iglesia Católica que nosotros los evangélicos tenemos contradicciones. Tamaña hipocresía, ironía, doble discurso y todo cuanto tú puedas pensar en tu maravilloso cerebro. Vamos a seguir viendo este espectáculo de contradicciones, este circo. ¿Verdad? Aquí va un trapecista a hacer su acto más increíble. O sea, por lo tanto, no creo esos conceptos que a veces escuchan los protestantes, que unos son criaturas de Dios y otros son hijos. Tendría que mostrarme el texto bíblico donde se... Espérate, que ahora viene esto interesante. Porque recuerda que el hermano evangélico que está ahí, protestante, dijo al principio, preguntó, dijo que es incorrecto pensar que todos son hijos de Dios de la misma manera. Ahora Guido Rojas dice que algunos protestantes dicen que unos son simplemente criaturas y el otro son hijos. Por lo tanto, si criaturas, hijos como criaturas y los otros hijos, como herederos. ¿Ok? Entonces, supongo que ahora el hermano Jonathan, pues, lo va a contradecir, ¿verdad? Y va a decir, pero en que son criaturas, son hijos o no son hijos, son de diferentes condiciones o de la misma. Vamos a ver qué es lo que va a decir. Me interesa ver su respuesta. Se demuestre eso, ¿no? Igual, sí, algunos protestantes, ¿no? No digas, le escucho a los protestantes, sino a algunos. Bueno, algunos protestantes. Ok, a algunos protestantes. Pues me gustaría saber que entonces qué es lo que él cree. ¿Dónde la Biblia dice que el ser humano común es hijo de Dios? ¿Dónde la Biblia llama al ser humano no creyente hijo de Dios? Si los llama enemigo de Dios, los llama que están sin Dios y sin esperanza. Porque eso es lo que dice las Escrituras.
que estaban sin Dios y sin esperanza. ¿Dónde la Escritura dice algo diferente? Sí, alguna ala radical, sí, claro. Sí. Ahora, Matías, esto que dice Guido es así. Bueno, en realidad discursos como estos no vale la pena extenderse mirándolos. Muchas gracias a todos los hermanos que nos siguen bendiciendo, que el superchat no estoy mirando, pero seguro que alguno más lo ha hecho. Por fe. ¿Ok? Por fe. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo literalmente el desvanecimiento completo del catolicismo romano. Y eso está profetizado en las Escrituras. En las Escrituras dice que devorarán sus carnes. La carne de la mujer de Apocalipsis 17. ¿Ok? Será devorada. Y esto es lo que está pasando con este doble discurso. Porque estos papas de ahora están devorando a la Iglesia Católica. Pues están devorando todo lo que ella era. Dice Apocalipsis 17:16. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y que la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso. Ponerse de acuerdo, escuchen esto, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es decir, que esta mujer tiene el poder, pero en un momento el poder a esta mujer le va a ser quitado. Y vemos que la Iglesia Católica está perdiendo poder a todo tren. Va lo más abajo y sin freno. Va como un Ferrari, un Lamborghini sin freno, con el acelerador a tope. ¡Chuf! Para abajo. Ha perdido en gran manera, inclusive, el respeto de muchos católicos. Porque muchos católicos se están dando cuenta del doble discurso. Y si aún sigues aquí, quiero felicitarte. Tú eres una mujer de Dios o un hombre de Dios. Y todavía no lo eres, estás buscando la verdad. Estás en busca de la verdad y eso es admirable. Pero bueno, no me distraeré con cumplidos. Vayamos al grano. ¿Has oído hablar de la infalibilidad papal? Ah, sí. Esa doctrina que afirma que el Papa no puede errar cuando habla ex cátedra sobre temas de fe y moral. Pero si el Papa es infalible, ¿por qué tantas contradicciones y cambios en la doctrina? Algún católico dirá, no ha dicho ex cátedra que todos son hijos de Dios. Sí, pero lo ha afirmado en cuanta bula y escritos ha hecho tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI como el Papa Francisco. Por lo tanto, de algo le ha de servir la infalibilidad. Esa supuesta guianza que tiene de ser el pastor de toda la iglesia, ¿de qué le sirve? Está bien, imagínense, no está hablando infalible, pero espérate, ¿acaso no es el sucesor de Pedro? Ustedes pueden ver a Pedro y Pedro se equivocó, pero espérate, que no llegó hasta punto. Porque yo me he equivocado. Yo me he retractado de cosas que he creído. Pero yo no puedo tener un doble discurso. Y mucho menos me puedo creer infalible o ser el pastor de toda la iglesia a punto que la iglesia prácticamente depende de mí en el mundo entero. Y yo quiero equivocarme de la manera que ellos se equivocan o contradecirse de la manera que ellos lo hacen. Y hablando de papas, ¿qué me dicen de los papas guerreros? Esos papas del pasado que lideraban cruzadas y guerreaban por territorio. Y el de ahora es un ancianito bonachón. Es que el comportamiento de un líder espiritual se supone que la iglesia siempre tenga un solo lineamiento. Los evangélicos siempre hemos sido lo mismo.
excepto alguno que otro, en los primeros años de la Reforma, que todavía estaban contaminados con el catolicismo, porque en el catolicismo fueron criados, por esa fe fueron educados y practicaron algunos también actos crueles. Pero luego de que esa primera generación cesó y la primera generación de cristianos protestantes nacieron y fueron creados en el cristianismo protestante basados en la palabra de Dios, eso no existió más. Pero, oh sorpresa, ahora el Vaticano aboga por la paz mundial y no por la violencia. Y está bien, ¿eh? Está bien, pero ¿cuál es el Vaticano correcto? Aquel que cree que hay que defender la fe cristiana a pesar de someterse en guerras de los estados pontificios, guerras, ¿verdad? Las cruzadas, varias cruzadas, porque no fue una sola. ¿Cuál es este que entrega la fe cristiana como si fuera un delantal que cualquiera se puede poner o un pañuelo que cualquiera se puede secar los mocos? ¿Cuál Vaticano practica la verdad? Porque eso no ocurre en el protestantismo. Nosotros nos podemos equivocar, pero nosotros vamos siempre con una misma conducta.